Hola hermanos, tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Lo haremos por orden y de la forma lo más clara posible. Quiero hacer una primera precisión. Muchos están intentando confundir, como si yo hubiese cambiado una fecha primero del 7 al 10 y después al 28, cuando lo del 7 que pasé al 10 es una cosa y lo del 28 es otra totalmente diferente. Me explico. Ayer explicaba en un post que desde que estuvimos en abril en México iniciando las negociaciones para plantear el proceso de transición junto al régimen castrista y junto a supervisores internacionales, como yo expliqué durante todo aquel tiempo de abril y sucesivamente, es decir, no es algo que hayamos hecho el régimen y nosotros, sino el régimen y nosotros con supervisión internacional, empezando por enviados de los dos partidos norteamericanos, del que ahora sale y del que ahora irrumpe para asegurar la cuestión con Trump. Entonces, nos dimos un plazo de 9 meses para todo este proceso de negociación, una negociación complicada obviamente, y fijamos como fecha para constituir el gobierno de transición en Cuba el día 28 de este mes de enero. Entonces, desde abril de 2024, hace 9 meses, está puesta como fecha inamovible el 28 de enero, el 28 de este mes, para constituir el gobierno de transición. Eso nunca se ha movido, eso nunca se podría mover, eso ninguna de las partes presentes en aquella fijación de fecha permitiría que cualquiera la moviésemos o cualquiera admitiésemos que otro la moviera. Luego es el 28, porque además se hizo a propósito para hacerlo coincidir con el aniversario del natalicio de José Martí. Luego el 28 de enero va a haber gobierno de transición en Cuba, y esa implementación del gobierno de transición se va a hacer en La Habana, Otros me dicen, pero es que ese día no está libre el Palacio de las Convenciones. Si lo del Palacio de las Convenciones tenía que ver con algo que íbamos a explicar del proceso de transición en La Habana, primero el 7, después el 10. Esto no lo hemos hecho por determinadas cuestiones que no vienen al caso porque tengo que hablar de cosas más importantes, pero no afecta a lo del 28 de enero, constitución del gobierno de transición, que no va a ser en el Palacio de las Convenciones. Ya diremos en su momento cuándo se hace. Y luego, ¿quién lo retransmite? Hombre, cuando se constituye un gobierno en un estado, se hace público en todos los lados, en Cuba, en Honduras, en Uganda, en Rusia y no sé, en cualquier lado. Si es que esto son cosas que se caen por su propio peso. Luego, hay una cosa importantísima que quiero que sepáis los que veis esto desde dentro de Cuba. El régimen no va a admitir públicamente el gobierno de transición hasta inmediatamente antes de su constitución, porque quiere evitar problemas anteriores. Entonces, no lo va a admitir hasta inmediatamente antes. Y como no lo admite, no se lo transmite a los niveles jerárquicos inferiores. Y abajo de la escala están las clarias. ¿Por qué digo esto? Mis publicaciones se llenan de comentarios de clarias. Y esas clarias insultan. Y otros intervienen en los comentarios dando credibilidad a lo que dicen las clarias y sumándose a ello, para que el que entre en mis soportes diga, bueno, aquí todos los comentarios son negativos. Claro, si es que está estructurado por las clarias que no han recibido la orden todavía, porque el régimen no la va a dar hasta inmediatamente antes de la constitución del gobierno de transición. Y hay muchas personas que les gustaría decir que yo estoy totalmente a favor del proyecto. Pero es que ocurre una cosa en Cuba. En Cuba, quien dice que está a favor de un proyecto de este tipo, que no está validado por el régimen públicamente, se expone a una sanción y por eso no lo hacen, y yo lo entiendo. Pero no os confundáis, porque yo sí recibo las visualizaciones en todos mis soportes y estamos actualmente en visualizaciones próximas a los 6,5 millones de personas, que es casi la mitad de la población cubana si descontamos los niños, y sabiendo cuáles son la problemática gigantesca que tiene la Internet en Cuba, por la extensión, por el consumo de megas, por etcétera, etcétera, por el acceso al Internet, pues es una cantidad altísima. Se puede decir que
la isla está pendiente de qué va a ocurrir. Luego, no hagáis caso a cuatro clarias que están desavisadas aún, haciendo en un juego que donde unos se alimentan a otros. Uno dice, el estafador mentiroso, y otro dice, sí, yo también lo dije, que es un estafador. Entonces llega un tercero y dice, joder, yo sí confío en él, pero él no lo escribe por las limitaciones que digo, y entonces así se alimentan y cualquiera coge y dice, empezando por mi propia esposa, que dice, si todo el mundo te insulta, y se lo tengo que explicar, esto que estoy explicando. Pero bueno, un cubano esto lo sabe perfectamente. Os garantizo que hay 6.748.000 o algo así, es la última medición de visualizaciones. Luego está más de media isla pendiente de esto. ¿Y qué veis en los comentarios? 40, 50, 100 personas, 100 clarias. El batallón de Claria movilizado. No le des importancia a eso. Bien. Mirad, el otro día se hizo una pantomima, ¿no?, en Caracas, pero una pantomima absolutamente previsible, porque quien tiene el poder y admite elecciones solamente las admite para ganarlas. Por eso nosotros creamos un proceso de transición antes de plantear ninguna elección, porque si no sabemos perfectamente que pasaría en La Habana lo mismo que ha pasado en Venezuela. Mucha ilusión para terminar en elecciones que se ganan, pero que después no sirve para nada. La cosa va por otro lado. Veis que a La Habana apareció junto con Canel, se dejó ver o fue visto el Cangrejo, el nieto guardaespaldas de Raúl Castro. Y si Raúl Castro no estaba, ¿qué hacía el Cangrejo? Pues el Cangrejo estaba acompañando a Canel porque se iba a tratar, aprovechando ese evento, otro evento mucho más importante. Ese sí va a llevar a la democracia, como ahora os explico. Y también habéis visto que Ortega, el de Nicaragua, que no iba a ir, fue en el último momento. Y fue en el último momento porque se le dijo, ojo, que aprovechamos para tener una reunión tripartita de tres partes, haciéndolo coincidir con esto. Y entonces fue deprisa y corriendo, con el pullover rojo ese, se presentó allí deprisa y corriendo. Luego estaba Canel, que digamos de los tres, Maduro, desde que no está Chávez, manda él, Ortega manda él, o si no manda él, manda su esposa, en Nicaragua, y el que no manda del todo es Canel, y por eso le mandaron al Cangrejo para que diga, a ver, Canel, tú tienes que decir lo que Raúl diría de estar, y para eso mandaron al Cangrejo. Vamos a ver. Se trata de algo muy importante, que es, nosotros iniciamos un proceso de transición el día 28 de enero que está consensuado. Está consensuado por China, por Rusia, por Estados Unidos antes con los demócratas, ahora con los republicanos, con el régimen castrista al máximo nivel, incluido Raúl, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, todos, absolutamente todos. Todo eso ya está trazado, está explicado durante meses, no voy a insistir sobre eso. Y eso, igual que Cuba transmitió al resto del hemisferio todos estos regímenes tiránicos, satrapías, dictaduras, ahora va a transmitir el proceso de inversión. Es decir, ahora va a ser el primero en iniciar un proceso de reconversión, de transición a la democracia, y lo va a trasladar como ejemplo, como modelo, a Venezuela y a Nicaragua. Y de eso se trataba esa reunión que ocurrió en Caracas entre Maduro, Ortega y Díaz-Canel. Y el proceso de transición que vamos a iniciar en La Habana, con la instauración, con la toma de posesión del gobierno de transición el 28 de este mes, va a ser modelo para un proceso similar entre María Corina Machado y Maduro para Venezuela, donde van a crear un gobierno conjunto de transición entre el chavismo y Vente Venezuela, que es el partido liderado por María Corina Machado, igual que, ya digo, siguiendo el modelo de Cuba, entre Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que sería el Vente Venezuela cubano, junto con el castrismo, que en Venezuela es el chavismo. Y a esto se une la tercera pieza de Nicaragua, que también se va a involucrar en este proceso conjunto de cambio. Primero Cuba, después Venezuela, después Nicaragua. Y Nicaragua también tiene a la persona que va a crear este proyecto conjunto en Nicaragua junto con Ortega y su esposa, que es Cristiana Chamorro,
Cristiana Chamorro, quien a mí me siguiese por todas mis actividades políticas en el mundo, ya sabrán que tuvo mi apoyo, igual que lo ha tenido Mauricio Macri en Argentina en su momento, igual que lo ha tenido otros proyectos en gobernaciones, en estados, en sitios, en el mismo México, etcétera, etcétera. Cristiana Chamorro ya era la favorita, ya fue la favorita, y entonces yo estaba apoyando a Cristiana Chamorro en las presidenciales de 2021, donde terminaron los 7 aspirantes que no eran del régimen sandinista de Ortega presos, y así volvió a revalidar Ortega la presidencia. Esto fue en 2021. La favorita para enfrentarse, si hubiese habido elecciones libres en Nicaragua, fue Ortega, pero Ortega fue todavía más dictador, si cabe, que estos otros dos, porque este lo que hizo fue, hay 7 aspirantes, los 7 detenidos y después desterrados. Bien, acaban de ofrecerle la nacionalidad a Cristiana Chamorro en España, porque se la han ofrecido a los 222 políticos desterrados del tirón que hizo Ortega entonces para revalidar la presidencia, y Cristiana Chamorro es hija de la que fue llamada en Nicaragua madre de la democracia, que fue Violeta Barrios. Y Violeta Barrios, escuchad esto, fue la única persona en todas las décadas que lleva también Ortega en Nicaragua que logró en elecciones ganar a Ortega. Fue en 1990 cuando Nicaragua constituyó una gran alianza opositora, y esa alianza consiguió vencer a Ortega. Por eso la madre de Cristiana, Violeta Barrios, es conocida como la madre de la democracia. Después, el sandinismo lo recuperó, como por ejemplo cuando yo apoyé a Macri en su momento para terminar también con décadas de kirchnerismo, pero después se rehace. La izquierda se rehace porque tiene muchos medios de apoyo, hay muchos poderes ocultos y se rehace. Por eso cuando se consigue la libertad, se tiene que conseguir y luchar para siempre. Es muy difícil lograrla, pero es muy fácil después perderla. Yo ahora mismo también estoy involucrado en México y se está tratando de constituir una gran alianza en base a una senadora mexicana para a partir de ahí crear toda la fuerza opositora conjunta, porque también se supone, se dice, se habla, y yo personalmente lo creo, tampoco hubo un recuento limpio en junio. Por eso, el otro día visteis que se reían en las exequias de Jimmy Carter, del expresidente norteamericano que murió hace poco, con 100 años. Se estaban riendo y hablando Obama con Trump. Mirad, es que hay una cosa que está clara. Esto tiene muchos matices, pero dejadme que sea simple porque me queda un minuto. Obama dio un primer paso en esa política de deshielo con Cuba, etcétera, etcétera, a la que le faltó una parte importante, que era, permitimos un acercamiento, tal, un deshielo, y vamos a tal, confiando tal, pero te mando al Comando Sur como no cumpla lo que digamos. Esa parte última es la que Obama no dijo, y entonces le dejó la puerta abierta para ser toreado por el castrismo, que le devolvió a aquellos a los 5, etcétera, etcétera, a cambio de un tipo, lo torearon por todos lados y no le hicieron caso, porque le faltó a Obama decir, a ver, yo voy a ser tolerante, os doy una oportunidad, pero os mando al Comando Sur si esto no se cumple. Eso no lo dijo. Y por eso Trump y Obama sonríen, porque tienen cierta complicidad en determinadas cosas, porque todo el mundo habla y no habla en las redes, pero hablan. Y Trump sabe perfectamente quién ha mandado durante estos años en Estados Unidos, Obama. Y ahora la cosa está clara, somos tolerantes, constituimos un gobierno de transición, no acudimos a la violencia que sería un desastre para el pueblo. Claro que no, nosotros queremos un gobierno de transición pacífico conjunto. Pero ojo, si fallamos, o sea, si no lo hacen, va el Comando Sur y lo resuelve. Porque entonces ya sí que tenemos la fuerza moral para resolverlo por la otra vía. Por eso también, el otro día visteis que se reunió el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana con el general en jefe del Comando Sur, que por cierto entró en la isla tranquilamente sin que nadie le impidiese entrar a reunirse.
No porque el jefe de misión pinte nada en algo tan grande, pero sí porque después él va a hablar y va a extender con claridad por la isla el concepto principal, que es: hay un gobierno de transición que se implementa el día 28 de este mes, que va a ser modelo también para Venezuela y para Nicaragua después, pero ojo, todo esto que se está hablando es pacíficamente por las buenas y pensando lo mejor para el pueblo cubano, pero os vais. Si después del proceso no os vais o lo queréis cambiar o pensáis que a nosotros nos toreáis, va el Comando Sur y lo resuelve. Abrazo.